principio y mi fin, mi único amor, quien conoce mi ser, mi salvación, mi principio y mi fin, mi único amor, quien conoce mi ser, mi salvación. No temeré, tú estás en mí, yo te amaré, seré feliz, ofrendaré mi corazón y mi alma, mi Señor. Hermanitos, bendiciones para todos. Un nuevo encuentro, un nuevo momento. Hoy con la transfiguración de Jesús, para poder mirar esa belleza, esa hermosura, esa divinidad que Dios nos regala por medio de esta lectura, para confrontarnos en nuestra fe, para saber con qué integridad estamos llevando nuestro amor hacia Dios. Abramos nuestros sentidos, pongamos toda nuestra disposición a esto que nos regala el Santo del día, porque es muy interesante y va a ser de mucho crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos a este espacio de reflexión y de oración. Luminoso día a todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Bienvenidos a este santo espacio del Santo del Día. Pero hoy es un santo hecho, la transfiguración del Señor. Qué maravilla cuando nos recuerda este pasaje bíblico en Mateo, lo que fue ese hito histórico en la religión. Es algo que permite dividir la antigua y la nueva alianza. Bienvenidos a este santo espacio y saludo también a mis hermanos en el servicio para aprender en este caminar y a convivir como hermanos de fe. Bienvenidos nuevamente. Señor bendito, en este día te alabamos, te adoramos, te glorificamos y te pedimos que envíes tu Espíritu Santo, Señor. Levanto mis manos al cielo y te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, levante las manos, porque en este momento vamos a clamar la presencia del Espíritu Santo, del Dios vivo, del Dios fuerte, del Dios omnipotente, que viene y se entra en mi vida, se posa en mi corazón. Y por eso te digo, ven Espíritu Santo, ven que yo te clamo, ven que mi corazón, mi alma y mi ser claman por ti. Ven Espíritu Santo, transfórmame, lléname de tu amor, de tu gracia y de tu sabiduría. Úngeme con tu poder, Espíritu Santo de Dios. Aquí te entrego mi mente, mi corazón y mi ser, para que tú, Señor, lo transformas, para que tú, Señor, lo llenes de tu amor, Señor. Gracias, gracias Dios, porque nos envías tu Espíritu Santo. Por eso hoy yo te clamo y te pido, Espíritu Santo, que venga sobre mí para que yo pueda entender, pueda aceptar, pueda captar y pueda llevar a la vida práctica lo que voy a aprender hoy. Amén. La transfiguración del Señor, 6 de agosto. Señor Jesús, transfigúranos también a nosotros en nuevas criaturas totalmente agradables al Padre Dios. Narra el Santo Evangelio Lucas 9, Marcos 6, Mateo 10, que unas semanas antes de su pasión y muerte, subió Jesús a un monte a orar, llevando consigo a sus 3 discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan. Y mientras oraba, su cuerpo se transfiguró. Sus vestidos se volvieron más blancos que la nieve y su rostro más resplandeciente que el sol, y se aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él acerca de lo que iba a suceder próximamente en Jerusalén. Pedro, muy emocionado, exclamó: Señor, si te parece, hacemos aquí 3 campamentos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías.
Pero enseguida los envolvió una nube y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. El Señor llevó consigo a los 3 apóstoles que más le demostraban su amor y su fidelidad. Pedro, que era el que más trabajaba por Jesús. Juan, el que tenía el alma más pura y más sin pecado. Santiago, el más atrevido y arriesgado en declararse amigo del Señor, y que sería el primer apóstol en derramar su sangre por nuestra religión. Jesús no invitó a todos los apóstoles por no llevar a Judas, que no se merecía esta visión. Los que viven en pecado no reciben muchos favores que Dios concede a los que permanecen fieles. Eso sigue sucediendo a las personas que rezan con fervor. La oración les transfigura y embellece el alma y les vuelve mucho más agradables a Dios. 2 personas muy famosas del Antiguo Testamento, Moisés en nombre de la ley y Elías en nombre de los profetas, venían a respaldar y felicitar a Jesucristo y a proclamar que Él es el enviado de Dios para salvar al mundo. Es un elogio hermosísimo hecho por el Padre Dios acerca de Jesucristo. Es su único Hijo, es amadísimo por Dios y es preferido por Él a todos los demás seres que existen. Verdaderamente merece nuestro amor ese Redentor tan amado por su Padre que es Dios. Bueno, después de analizar, uno se pregunta por qué tan importante este hito para declararse como un día santo en la Santa Madre Iglesia Católica. Y es que allí se indica que Jesús hablaba con sus discípulos sobre cómo debían seguirle. Era muy importante, por eso fue los 3 predilectos, no a los 12. Yo también me hacía la misma pregunta. Hombre, pero ¿por qué? Si amaba a todos los discípulos, ¿por qué no llevó a sus 12 discípulos amados? ¿Dónde estaba Santiago? ¿Dónde estaban estos discípulos muy importantes en el hito del Señor? ¿Quiénes podían ir? ¿Y por qué no fueron? ¿Dónde estaban Bartolomé? ¿Dónde estaba Felipe? ¿Dónde estaban? Y esa era la pregunta. Pocos los escogidos, muchos los llamados, pero solo con personas sin cierto sentido de pecado y que de verdad entendieron un poco más ese seguimiento del Señor, pudieron asistir para ver a Moisés, el que defendía la ley, y a Elías, el que defendía a los profetas. Por eso se dice la ley y los profetas. Es un hito muy importante lo que nos recuerda este hecho. Es historia y es verdad. Hay cuestiones que tenemos que dejar claras, que no pueden pasar de largo. Es un hecho muy real y por eso lo contemplamos en el 4º misterio de nuestro Santo Rosario. Porque recuerden que el Santo Rosario es cristocéntrico y es en compañía de la Mamita María para llegar más a Jesús y ser como esos discípulos que sabían y debían seguirle a su modo, no al que les conveniera, sino a como la ley de Dios mandaba y como profetas que fueron designados para llegar a ese momento del Hijo del Hombre. Es muy importante entender este hecho. ¿Qué declaraba Jesús en ese momento? Estaba pensando y reflexionando acerca de cómo debía convertirse para instituirse en su segunda venida. Podría ser en su poder y gloria, porque el Señor está aquí presente. Y por eso se transfiguró, cambió nuevamente una forma para acervar, ese momento muy difícil, que también es algo que se siente en la transfiguración. Es que fueron 6 días después de lo que le mencionaba a sus discípulos, y esos acontecimientos posteriores pueden permitir entender qué representaba este hito en nuestra Santa Madre Iglesia. El reino de Dios va a ser presentado, y eso nos habla mucho esos evangelios en lo que decía hechos posteriores de cómo se instituía el reino de los cielos, ese poder y la gloria, cómo es el comienzo de Jesús, porque apenas está comenzando sus tiempos en esos
momentos en la vida, en la obra que teníamos que seguir, que podíamos reflexionar en esa potestad de poder concebir al reino de los cielos y de verdad decir, como Pedro cuando tenía miedo en la barca, tú en verdad eres el Hijo de Dios. Es un primer paso de la parte que pone Dios para que el reino de Dios se está instituyendo nuevamente. Y eso también lo vemos en el tercer misterio luminoso, que es la invitación a esa conversión por medio del Salvador en la marcha triunfal. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran esos discípulos? ¿Quiénes podían llegar a ese momento, a ese hito? Ser fieles es lo que nos invita como ellos. Siempre estuvieron en momentos muy importantes en el Señor. Es muy relevante en que al menos se fueron 3, porque podía decir, o llevo los 12 o no llevo a ninguno de mis discípulos. Al menos llevo a 3 y no podemos cuestionar a Jesús como yo lo hice en algún momento. Y ¿por qué solo llevó a los 3? ¿Por qué no llevó a los 12? Yo lo cuestioné y claro, hay que aprender para poder criticar o juzgar más bien, porque dices, para que el Señor nos diga, como en un evangelio de Lucas, capítulo 17, habéis juzgado bien. Claro que juzgar es tener cuidado en obrar correctamente. Y eso es un juicio que a nuestro valor nos da el conocimiento y más con este hecho que nos acontece en nuestro caminar, en nuestro convivir para llegar a esa conversión en el reino de los cielos. Es un recordar de un principio. Es ver que 3 testigos en un asunto pueden encontrar algo glorioso. Eso pasó lo mismo con los 3 testigos en Deuteronomio, en el capítulo 17, versículo 6 y en el capítulo 19, versículo 15, para que busquen esas citas bíblicas. De 2 a 3 testigos. Era muy importante para ese hecho y transmitir el mensaje a través del Santo Evangelio de que sí sucedió y de que nosotros tenemos que ser semejantes fieles a Jesús, pero iguales fieles a esos discípulos, porque nosotros tenemos que ser al igual que un discípulo de Jesús, poder purificar las almas, en limpiar las enfermedades, conceder milagros a través de nuestro instrumento de evangelización y liberar ímpetus de espíritus malignos. Ese siempre fue el deseo de Jesús. Él presentaba una vida y una obra que necesitábamos convivir en nuestro momento. Es para recordar que se hizo blanco como la nieve, como la luz. Es una traducción que nos dice un cambio de apariencia. Se transformó y se renovó. Él necesitaba recordar en algo sobrenatural, en algo inusual, en algo inconcebible, porque tenía que retratar más allá. Y él sabía que este hito iba a ser muy importante para nosotros y entender que Él es el verdadero Hijo de Dios. No podemos seguir negando que Jesús no existe. No hay que ser como estos santos que cuestionaban que Jesús no es el Hijo de Dios. Los arreísmos, creo que se llama la doctrina, que apareció en la vida de uno de los santos, no me acuerdo muy bien, pero fue muy importante. Y eso es para declamar la gloria divina del Señor aquí en la tierra. No estamos solos y el Señor hizo un suceso maravilloso. Es un detalle en que nos rendimos ante Él. Estamos recordando, leyendo, viendo, edificando a través de este hito histórico en la vida de Jesús. Y bueno, es un momento de reflexionar y convertirse en este santo evangelio de Mateo. Es muy importante ver y reflexionar acerca de lo que quiso Dios en nosotros. Amén. En esta celebración de la transfiguración del Señor, encontramos muchísimos elementos que podemos apropiar para nuestra vida y nuestro proceso de conversión. Pero también podemos describir algunos especiales. Primero, con quién
fue el Señor a ese momento espectacular, a ese momento de comunicación con el Padre. ¿Con quién fue? Con sus 3 mejores amigos: Pedro, Juan y Santiago. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Y la descripción que se hace de cada uno de ellos, como una palabra que los describiera cada uno, es que Pedro era el que más trabajaba, era el más hacedor, el que trabajaba más. Juan, el del corazón como más puro, el del amor más puro, el que lo amaba más. Y Santiago, el más arriesgado a declarar amigo de Jesús, el que quería ser el primero, como efectivamente fue, en derramar su sangre por el Señor. Entonces, fijémonos que en esos momentos Él va con sus mejores amigos. Tal vez nosotros en las celebraciones cotidianas del mundo, sí, invitamos a los amigos, para que vengan al cumpleaños, al matrimonio, a la parranda, a tantas cosas de esas. ¿Cuántos de esos amigos que estaban con nosotros en parrandas, en borracheras, en otro tipo de actividades cotidianas, están en estos momentos con nosotros alabando y bendiciendo al Señor? Y entonces ahora lo importante es decir: Señor, yo quiero ser como Santiago, Juan y Pedro. Quiero ser tu amigo para que tú me invites, para que tú me tengas presente. Pero ¿cómo logramos eso? Eso solo se logra con un esfuerzo, con un trabajo. Así como cuando vamos a bajar de peso necesitamos decir: debo suprimir tales alimentos, debo hacer tantas horas de ejercicio, debo tomar tanta agua. Si no lo hacemos, no lo vamos a lograr. En esta vida espiritual necesitamos tener una comunicación clara, directa, constante, en oración, en alimentándonos espiritualmente. Pero ¿cómo me alimento? Yo escucho la misa cada 8 días. ¿Qué hago? No, diferentes explicaciones y justificaciones que siempre tenemos. No, amigos, eso no es suficiente. Necesitamos hacer un trabajo fuerte, porque lo que necesitamos alimentar es nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, nuestro corazón. ¿Para qué? Para que el Señor nos transforme. ¿Sí? Para que el Señor nos transforme, nos cambie. La palabra transfiguración es eso, es transformarnos, es cambiarnos el aspecto, la forma de ser, la forma de parecer. Es eso. Pero ¿cómo lo hacemos? Eso es algo que no se puede comprar en un supermercado, en una tienda. Para eso no podemos hacer una transferencia, un giro y comprarlo y que nos llegue a la casa y nos lo ponemos como un traje. No. Mis hermanos, la enseñanza que nos deja hoy esta transfiguración del Señor es, primero, que podamos ser amigos del Señor, que podamos estar como esos apóstoles en esos momentos bonitos y hermosos, y que el Señor esté con nosotros. ¿Cuándo está el Señor? En todo momento. Pero como humanos, cuando más nos lo necesitamos: Señor, tengo esta necesidad. Señor, que diga: sí, este hombre, esta mujer me ama, me sigue, yo tengo una comunicación constante con él. Pero lo más importante no es que nos cumpla milagros, que nos haga obras, sino que sintamos ese cambio y transformación en nosotros. Pero eso lo logramos teniendo unas prácticas de adoración, de alabanza, de oración, y obviamente diferentes medios. Esta emisora, tenemos horas de adoración, tenemos el grupo de oración, tenemos el Santo Rosario, la Eucaristía. Bueno, hay muchos eventos para que no nos despeguemos. ¿Por qué? Porque es la manera en que nosotros podemos empezar a cambiar, a tener esa bonita, si me permiten la palabra, rutina de oración, de alabanza, de piedad, de acercarnos a Dios. Y también nos sirve para revisar de esas personas que estuvieron en nosotros en esos momentos, cuántos nos siguen. ¿Valen la pena? ¿No valen la pena? Pues que sea el momento también para invitarlos al proceso de conversión con nosotros. Pero ahí te vas dando cuenta que tu único amigo es Jesús. Que el Señor nos bendiga, nos llene de su amor y de su gracia. Amén. Queridos hermanos, hoy en el Santo del Día
tenemos la gran oportunidad de hablar de la transfiguración del Señor. Pero para hablar primero de la transfiguración del Señor, tendríamos que primero analizar la palabra transfigurar, y es ir más allá de nuestra figura física. Hoy el Santo Evangelio o la palabra de Dios por medio de la vida de esta santificación o de este momento santo mejor, nos habla de cómo se dio este acontecimiento en la vida de los apóstoles y en la vida de Jesús. Y dice que antes de su pasión y muerte, Jesús subió a un monte a orar, llevando consigo a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, por ciertas características que ellos tenían como discípulos. Y en el momento de su transfiguración, sus ropas se pusieron más blancas que la nieve, y a su lado aparecieron Moisés y Elías, para cerrar este momento culmen en la vida de Jesús. Ya se venía todo lo de la pasión y muerte de Jesucristo, entonces Él se estaba preparando para este momento de la historia, en su vida pública. Y para nosotros tiene que ser un confronto de amor, la transfiguración de Jesús, porque muchas veces nosotros por costumbre, entonces vamos a la Biblia en Semana Santa y entonces hablamos de todos estos episodios de la transfiguración de Jesús, de la entrada triunfante a Jerusalén, de su pasión y muerte, pero no ahondamos en las cosas. Hoy nos vamos a quedar en la transfiguración, porque hoy la invitación del Señor es que nosotros tenemos que ser transfigurados por nuestra oración, por nuestra comunicación con Dios. Y entonces ese encuentro de comunicación con Dios, ese encuentro personal de nosotros con Dios todos los días, debe ser un momento especial. Por eso muchas veces es necesario que recurramos al ayuno físico, a no consumir alimentos, ojalá en el primer momento de la oración, para que nuestro estómago no esté embotado, para que nuestro ser esté dispuesto, para que nuestros sentidos estén con la mejor disposición a lo que vamos a hacer. Tiene que ser un momento culmen, tiene que ser un momento único, nuestro momento de oración. Por lo menos de la oración oral, o sea, de ese hablar con Cristo, de ese irle a contar de nuestra vida, de ese hablar con Él del acontecimiento de su muerte y resurrección en la vida de nosotros, del momento maravilloso en que empezamos a descubrir que Él es nuestro Salvador y que podemos contar con Él en el transcurso de nuestra existencia, para todas las cosas, especialmente para las imposibles. Y tenemos que ser transfigurados por el amor de Cristo. Y eso nosotros lo sentimos en la oración. Cuando nosotros estamos teniendo una comunicación personal con Dios, cuando nosotros nos hemos dispuesto a la oración, nosotros lo sentimos, lo percibimos, que nuestra oración ha sido escuchada por el Señor. Y no es que todas las oraciones no las escucha el Señor, claro que las escucha, pero es importante el fervor con que lo hacemos. Es darle a esa comunicación con Dios la importancia que necesita ese momento, el espacio que necesita ese momento. ¿Y cómo debemos de prepararnos para la oración? Debe ser mejor o igual
que cuando esperamos a un invitado especial en nuestra casa, entonces lavamos el piso de una manera especial, colocamos el mejor mantel, utilizamos los mejores cubiertos, los mejores utensilios para servir, nos ponemos el mejor traje, colocamos el mejor aroma en nuestra casa para que ese invitado especial se sienta cómodo, se sienta bien con esa invitación que nosotros le estamos haciendo. Esa misma disposición debe ser para cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra vida. Porque Él es el invitado especial por excelencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prepararnos para ese momento de comunicación con Dios. Si yo no me preparo para ese momento de comunicación con Dios, muy posiblemente saldrán de mi boca o de mis pensamientos o de mi situación en ese momento palabras vanas, palabras sin sentido. Pero si yo me preparo al momento de la oración, si yo le pido a ese buen Jesús que me llene de su presencia, y entonces me preparo, y entonces alisto mi mente, alisto mi corazón, alisto mi espíritu, alejo de mi pensamiento cualquier otro pensamiento que no sea pensar en Jesús en ese momento de comunicación con Él. Pues entonces va a ser un momento maravilloso, va a ser un momento especial. Recordemos que los santos, a ejemplo de Jesús, como hoy nos lo muestra la transfiguración del Señor, el Señor toma espacio, toma distancia de sus discípulos y se retira a orar. Y son momentos especiales. Nosotros tenemos que retirarnos en nuestra oración. Retirarnos es alejarnos de todo aquello que nos puede contaminar o que nos puede distraer en el momento de la oración. Es tan especial ese momento porque vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el que para todo lo es posible. Qué bueno, hermanitos, que hoy podamos aprender para que de hoy en adelante, si no lo hemos practicado, nuestra oración sea una constante transfiguración. Y entonces se nos tiene que notar. Yo no puedo llegar a este espacio del Santo del Día si no le pido permiso al Señor y no me alisto y no me preparo para este momento. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dejar todo el mundo exterior a un lado y disponerme para este momento, para este encuentro con Dios. Porque yo soy una persona llena de errores y llena de dificultades como cualquiera de ustedes. Pero si nos disponemos, el Señor siempre va a estar presto para nosotros. Estemos siempre prestos a la oración, estemos siempre preparados a la comunicación con Dios. Regalémosle momentos especiales al Señor en nuestra vida, que todos los días saquemos un tiempo especial para Él. Porque es el mejor interlocutor con el que podemos hablar. Porque solo mirándolo en su sagrario, porque solo pensando en Él de una manera especial, vamos a sentir su presencia en nuestras vidas. Hoy la invitación es a eso, hermanos, a que le pidamos a Dios que nos ayude a aprender a saber orar, y la iglesia nos da las pautas para hacerlo y los santos nos dan las pautas para hacerlos, y también aprendernos a retirar para hablar con ese buen Dios que quiere tener un encuentro personal con nosotros. Hoy pidámosle por medio de la oración a ese buen Jesús que nos permita transfigurarnos en nuestra vida diaria para mayor gloria de Él y para beneficio espiritual de nosotros. Los amo en Cristo Jesús.
Gracias a Dios por permitirnos recrear este magnífico momento en la historia de nuestra amada iglesia. Recordar a ese Jesús que se transformó, cambió de apariencia, se transfiguró a través de tu divina acción, mi Señor. Recordar ese santo momento y recordemos a esos que tú designaste, a Moisés y a Elías. ¡Qué maravilla! Recordar la ley que tú instituiste en Éxodo capítulo 20. En ese momento donde entablaste tu poderosa ley de Dios y quisiste encaminar a nosotros que aún seguimos esa ley, aunque la hemos desvirtuado, pero queremos implorar tu perdón con esta oración, mi Señor. También al profeta Elías, maravilloso profeta que nos recuerda en los primeros libros en Reyes, cómo a través de su acción daba el anuncio de la palabra y de las acciones al pueblo de Dios. Gracias, mi Señor, porque nos recordaste a través de Jesús que esa nueva alianza tiene que preceder de la antigua alianza con tus santos y elegidos hijos en esos momentos de discernimiento, de acción y de oración a través de estos 3 apóstoles que llegaron a presenciar como testigos ese hito y aprendieron esta oración que Jesús nos ha instruido. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre bondadosa, Santísima Virgen María, tu excesivo amor por mí ha quebrantado mi corazón. Estoy puesto en tus manos para que continúes mostrándome el camino que me lleva al cielo. Tus lecciones de amor son perlas de sabiduría que me adelantan en virtud y en santidad. Tus lecciones de amor son consejos que guardaré con sigilo como un tesoro de cuantiosa suma. En este día, estréchame entre tus brazos, hazme sentir que no estoy solo. Te entrego mis miserias y debilidades. Fortaléceme para no caer en pecado. Ayúdame a ser un fiel cumplidor de los mandamientos de la ley de Dios. Temo desviarme del camino que me lleva al cielo. Santísima Virgen María, temo caer en los abismos de los que jamás hay salida. No permitas, Madrecita hermosa, que caigan las cosas del mundo en sus placeres fugaces y momentáneos. Guíame para que tome los mandamientos como verdadera tabla de salvación. Eres la puerta del cielo siempre abierta. Muéstrame la luz que me lleva a un encuentro de corazón a corazón con el Señor y que pueda obedecer fielmente sus principios y normas. Por eso, Madrecita hermosa, te quiero saludar y te quiero honrar como te saludó el Arcángel San Gabriel en ese momento de la Anunciación diciéndote: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús transfigurado, ten piedad de nosotros. Jesús transfigurado, ten piedad de nosotros. Hermanitos, muchas gracias por su compartir, por este momento tan especial de la transfiguración de Jesús. Recibamos pues con todo nuestro corazón la invitación que nos ha hecho el Señor en este día. Vayámonos felices, gozosos de este regalo tan maravilloso y ojalá todas las enseñanzas que hemos tenido durante estos espacios y que seguimos teniendo, las llevemos a nuestra vida para que se haga realidad en nuestra existencia y siempre podamos sentirnos transfigurados por el amor de Dios. Un abrazo para todos. Mis queridos hermanos, les envío un saludo especial
a mis hermanos de comunidad y a los hermanitos que nos han acompañado a través de la emisora católica Sánate Tú en esta hermosa transmisión, en este hermoso espacio. Que Dios los bendiga y los llene de su amor y de su gracia. Momento de despedir a todos los luminosos que sintonizaron este santo evangelio, este santo momento, este hito histórico en la iglesia. Gracias por compartir con nosotros y despido a mis hermanitos en este servicio, en este caminar, que han dispuesto un momento de su tiempo para recordar y reflexionar esta transfiguración del Señor. El Señor los siga bendiciendo a todos ustedes y sigan compartiendo este espacio y sintonizando esta emisora de fe, de alegría, pero más de enseñanza, de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú, luminoso día.